todas esas ondas de probabilidad, evidentemente dentro de un futuro posible. Claro, yo no voy a ser Carl Lewis y no voy a correr en 100 metros en 9,80 porque no tengo esas capacidades, pero dentro de todas tus probabilidades, aquello en lo que te enfocas, bueno, tú, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora, ¿lo has soñado de pequeño que ibas a hacerlo? Pues probablemente tenga una relación, como tú bien dices, y de hecho existe ese conocimiento de nosotros mismos que probablemente tengamos en la madurez, de alguna manera, en un momento posterior a nuestra vida, tengamos esa retrospección o introspección con efectos retroactivos a un momento determinado de la vida y se nos transmite un conocimiento, o bien sea nosotros mismos conociendo, porque nosotros conocemos nuestras capacidades, de alguna forma una guía espiritual o una guía de nuestro propio yo, viajando en el tiempo, que nos transmite un conocimiento que tenemos en la madurez. Eso tiene muchísimo sentido. Desde el punto de vista científico, de hecho, hay escritos privados de Albert Einstein. De hecho, Albert Einstein, bueno, pues en su día se escribía mucho con Sigmund Freud. Ah, sí. Entonces, ellos tenían conversaciones por carta. Bueno, luego la relación se deterioró mucho entre ellos dos, porque aunque os parezca increíble, el joven Einstein era una persona muy consciente. Cuando digo consciente me refiero muy abierta, muy especial. Tenía una sensibilidad maravillosa, ¿no? Yo, la verdad es que es uno de mis grandes ídolos, Albert Einstein. Ajá. Y ese joven Einstein trataba estos temas precisamente con Sigmund Freud. De la conciencia. Freud era más negativo, ¿no? Freud negaba sistemáticamente que todo esto pudiera ser posible, pero Albert Einstein siempre estaba abierto precisamente a este tipo de cuestiones. Pensad que para la época de Einstein hablar de este tipo de cosas que ahora estamos hablando era algo rompedor, ¿no? En su época, de hecho. De hecho, tuvo muchos problemas Albert Einstein con sus teorías, incluso de la relatividad. ¿Tú crees que Albert Einstein y Nikola Tesla se llegaron a conocer? Sí, de hecho se conocieron. ¿Físicamente o por carta? Bueno, yo creo que... O sea, ambos tenían conocimiento de lo que hacían los otros. Comunes, documentalmente compartieron, digamos, experimentos y compartieron tecnologías, digámoslo así, por poner un ejemplo. De eso hay evidencia. Lo otro ya es un plano a lo mejor más escabroso, más resbaladizo, ¿no? De hecho, hay una parte en la que precisamente enlazamos, una vez que hemos visto ya lo que es el teletransporte a nivel cuántico, a nivel multiversal o matricial. Es muy importante que hablemos de los primeros experimentos del teletransporte. Bueno, precisamente el primer experimento que se hizo sobre el teletransporte es un experimento muy controvertido que se denominó el experimento Filadelfia. El famoso experimento Filadelfia. Habéis oído hablar de él. Y curiosamente el experimento Filadelfia, el proyecto Filadelfia, bueno, cada uno lo conoce de una manera, pero realmente está reportado a tenor de, bueno, pues eso. Como digo yo, los rumores, que son rumores científicos, pero son rumores científicos de la época en la que nos vamos a trasladar a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1943. Os cuento que hay una película muy buena de serie B de los años 80 que se llama El experimento Filadelfia, en el que, bueno, pues cuentan cómo es un barco de la Armada norteamericana, se traspasó el espacio-tiempo y se envió al futuro. No solo se envió al futuro, sino que realmente lo que sucede es que ese primer proyecto de teletransporte, aquello es una especie de mezcla entre mito y realidad. De hecho, se hizo un experimento con el objeto de buscar la invisibilidad del barco. Es decir, imaginaros que en aquellos momentos eran los momentos finales. Bueno, vamos a ver un poco una introducción y os comento la desaparición de un barco. Para el asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible telefónicamente. Según la leyenda, el experimento fue un gran éxito, pero tuvo un intolerable coste en vidas humanas. Los hombres quedaron molecularmente enganchados al barco, unidos con el agua cuando se teletransportó. Estos se habían vuelto locos, se habían quemado, se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. Molecularmente enganchados al barco. Ahora me explicas eso. Los barcos de guerra oxidados no suelen aparecer en las páginas de Playboy. Aún así, entre los desnudos
cómo el Leone, un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, se desguaza tras medio siglo de servicio y casi 4 décadas con la Marina griega. Pero es que este no es un buque de guerra normal. El buque que los griegos llaman Leone tiene un pasado legendario. Hace mucho tiempo se lo conocía como el USS Eldridge, en la época en la que supuestamente fue objeto de un audaz experimento de teletransporte e invisibilidad. El experimento tuvo lugar durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial como contramedida contra los U-boats alemanes. Los convoys aliados eran un salvavidas. Traían hombres, productos y armas en el momento de mayor necesidad, pero eran lentos y problemáticos, y a menudo estaban fabricados con piezas de barcos viejos y decrépitos. Los barcos que los protegían estaban por detrás de los submarinos enemigos, ya que tenían mayores ángulos de rotación. Bueno, estos vídeos, como podéis ver, los podéis ver en YouTube. Y bueno, nos sirven para describir, pues seguramente uno de los experimentos más polémicos de la historia, más negados. Ahí os cuento que hay un libro de Preston Nichols que se llama el proyecto Montauk, en el que se explica esto. Ha aparecido Dan Burris y Preston Nichols hablando del tema. A nivel científico... Sí. Una de las cuestiones por las que yo quería que vierais un poco esa parte de documental del proyecto Filadelfia es porque, en primer lugar, si os fijáis, toda esa información emergente sale en una revista como Playboy. Imaginaros que a nivel científico eso, claro, eso a cualquier científico a priori, el primer pensamiento que le viene es, bueno, pues eso es prensa amarilla, eso es una tontería, eso es, bueno. Curiosamente, cuando estamos hablando de temas en los que existe un secretismo, pues la mejor forma, precisamente, de evitar la censura científica es publicar en ese tipo de revistas. Tenemos un ejemplo muy concreto de cómics que sabemos que se han publicado, pues relativos al proyecto Pegasus, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver precisamente con la forma de comunicar la ciencia sin necesidad de enfrentarse directamente a la censura, porque de otra manera esa información no saldría, ¿no? Entonces, quiero hacer hincapié en este punto, porque en concreto, en el proyecto Filadelfia, si os habéis fijado en lo que hemos visto en el reportaje, hay una finalidad militar. Es decir, todo esto surge como la necesidad de ser invisible para no ser vulnerable a los torpedos de los submarinos, ¿no? Y ello implica que sea algo censurado, evidentemente. Claro, estamos hablando de proyectos de defensa, entonces, y en una época de guerra. O sea que si nos ponemos en esa óptica, pues todo lo que son proyectos de defensa en una época de guerra, lógicamente tienen que estar cubiertos.